Este es el documental que va a ser presentado en octubre. Se llama Yo contribuí a que este país se fuera al carajo. Un documental que trata un proceso histórico de cambio en Bolivia y las luchas de poderes entre vencedores y vencidos. Contado en primera persona por un testigo excepcional de los hechos que dieron a Evo Morales como presidente de Bolivia. Estamos hablando de Oscar Giussoni, quien está con nosotros en contacto vía Skype. Vamos a conversar con él y vamos a preguntarle por qué el nombre de este documental, Rapsodia Boliviana, y por qué este testimonio querer mostrarlo al país y al mundo. Oscar, ¿cómo está? Muy buenos días, le estamos saludando desde Fides Televisión. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Oscar, ¿por qué este documental ahora, Rapsodia Boliviana? ¿Por qué el nombre y por qué mostrarlo? Bueno, en principio, digamos que hay una serie de factores importantes. Yo estoy trabajando en este proyecto desde hace unos 5 años. Apenas terminó la campaña electoral del 2002. Yo pensé primero en hacer un libro y luego dije que va a tener mucho más efecto si hago algo visual, y nos pusimos a trabajar para hacer un documental y contar un poco toda la historia de lo que había sido la campaña electoral del 2002 a la luz de los acontecimientos que siguieron después, ¿no? Le hemos puesto Rapsodia Boliviana porque la Rapsodia es una pieza musical del siglo XIX, del romanticismo, que tiene un montón de temas inconexos entre sí, que sin embargo suenan de una misma manera, ¿no? Y aquí hay un montón de temas que se abordan, pero el tema principal de la película es la caída de la aristocracia política en Bolivia, que es para mí el fenómeno que define a Bolivia con respecto al resto de América Latina. En el resto de América Latina, en los últimos años hemos visto procesos políticos muy diferentes y en algunos casos, como el de Argentina o el de Venezuela, muy fuertes, pero nunca hemos visto una caída estrepitosa de toda una clase social, del control del Estado y del poder, como lo que ocurrió en Bolivia después en el 2003. Oscar, ¿usted fue asesor de Gonzalo Sánchez de Lozada en la campaña? Sí, yo entré a participar. Yo había llegado a Bolivia en el año 99. Estuve trabajando durante mucho tiempo en el diario La Prensa y fui corresponsal en Bolivia. Muchas ganas desde hacía mucho tiempo de participar en una campaña electoral, porque quería ver algo que los periodistas no podemos ver casi nunca, que es una campaña por dentro. Siempre terminamos viéndola por lo que nos cuentan los políticos y nunca la vemos por dentro, no sabemos cómo funciona, ¿no? Y me hacen esta oferta de entrar a trabajar en esta campaña electoral, y a mí no me interesaba Gonzalo Sánchez de Lozada desde el punto de vista ideológico, no compartía sus ideas, pero sí me interesaba ver cómo trabajaba James Carville, que era el asesor norteamericano que iba a venir a dirigir la campaña, y él había asesorado a Bill Clinton, es una agencia reconocida a nivel internacional. Quería contactarme un poco con las modernas técnicas de manipulación de la opinión pública que se usan en Estados Unidos y se exportan al resto del mundo, ¿no? Ese fue el motivo por el cual me metí en la campaña. ¿Por qué dice usted, como testigo principal de esa campaña, estamos hablando de la campaña de Gonzalo Sánchez Lozada, que usted contribuyó para mandar este país al carajo? Bueno, es un título que ha tenido un éxito enorme en la prensa, porque yo lo he puesto como la primera declaración que abre el tráiler de presentación. Es un poco una provocación en el sentido de que hay que reconocer, digamos, que a partir de esa campaña todo lo que es la vieja estructura política boliviana se empieza a despeñar, ¿no? Entonces lo quise utilizar de esa forma como una especie de reconocimiento también, porque uno tiene, cuando se mete, cuando cruza la línea como periodista hacia el lado del poder y de los políticos, tiene que reconocer que sus acciones van a tener sus consecuencias, y en este caso las consecuencias fueron muy claras, porque después de esa campaña electoral todo lo que ocurre y es públicamente conocido, digamos, es realmente una especie de despeñadero político, ¿no? O sea, se derrumba el antiguo sistema. Y eso que yo no participé en el gobierno de Sánchez de Lozada, solo me limité a participar en la campaña electoral, pero a mí me tocó personalmente una tarea absolutamente dura, que era la de destruir la imagen pública del candidato
candidato que más le hacía la competencia a Sánchez de Lozada, que era Juan Reyes Villa en ese momento. Y en esa confrontación, que fue muy violenta, que los periodistas la llamaron con total acierto la guerra sucia, se produjo una especie de descrédito de la clase política que ya tenía un descrédito fuerte y que fue después la base para todo lo que ocurrió después, ¿no? Porque Sánchez de Lozada, recuerde que cuando gana las elecciones por un estrecho margen, después de haberlo despedazado a Juan Reyes Villa en la campaña electoral, mostrando su mansión y ligándolo con el pasado militar que venía con la dictadura de García Mesa, va y le pide que forme parte de su coalición de gobierno. Y eso la gente lo interpretó como una hipocresía y una soberbia absoluta, ¿no?